Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy empezamos con las exposiciones. El tema es autoencoders y los compañeros cuando lleguen nos van a exponer eso. En paralelo, para no ir atrasándonos mucho, pueden ir bajando el repositorio si es que no lo han hecho. Pero quiero, antes de distraernos, quiero ver lo de autoencoders. Profe, una preguntilla rápida. Ajá, Ahí con respecto a las presentaciones decía que era obligatorio preguntar, entonces mi sí, pregunta es, ¿en plan pregunta por grupo o personal? personal. Yo Ok, quiero, yo quiero que pregunten, yo quiero que se suelten y que empiecen a preguntar. Porque los del TEC son famosos porque siempre se quedan en el rincón callados y nadie sabe nada. Yo quiero quitar eso de ustedes. Entonces, hoy preguntan y aquí apunto. Y de fijo que a mí se me va a hacer un enredo porque voy a estar más interesado en la pregunta que quién lo dijo. Entonces me va a olvidar quién preguntó. Si es que voy a tener que estarles preguntando quién preguntó qué. Pues yo creo que ya estamos. Ok, ahí sí, ahí veo a Kimberly, a Richard. Perfecto, ya están. Entonces, les cedo la palabra. En principio ustedes pueden compartir y nada más. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Andrés Jiménez, Kimberly Orozco y Richard Sánchez. Y vamos a presentarles y hablarles acerca de autoencoders o codificadores automáticos. En nuestra agenda, la primera parte es una introducción sobre antecedentes y estructura básica de los autoencoders. Seguidamente vamos a propiedades y arquitectura que hay que tomar en cuenta antes de cocinar un encoder o un autoencoder. Después vamos a la preparación de un autoencoder, hágalo usted mismo, tipos de autoencoder de diferentes sabores y conclusiones, la cereza en el pastel. Entonces, en la introducción vamos a ver los ingredientes básicos para entender los autoencoders, pero primero un poco de historia. En un estudio publicado en 1987 de Dana Ballard, que es el señor que está ahí, actualmente profesor de informática en la Universidad de Texas, se propusieron jerarquías de autoencoders no supervisados y sus potenciales beneficios en preentrenamientos basados en este tipo de aprendizaje. En un experimento, un algoritmo de aprendizaje de un autoencoder específico se utilizó para que aprendiera de forma no supervisada un mapeo por medio de una pila previamente entrenada. Este proceso fue más rápido que el equivalente a mapear usando solamente propagación hacia atrás. Así, a partir de esos hallazgos, el estudio y desarrollo de los autoencoders siguió siendo parte de muchas aplicaciones del deep learning hasta llegar a las arquitecturas e implementaciones que hoy les vamos a mostrar. Ok, entonces, primero tenemos los componentes principales. Un autoencoder es una red neuronal artificial no supervisada que aprende a comprimir. Bueno, no sé si aquí puedo mostrar, no sé si se ve el ratón, pero bueno. Aprende a comprimir. Sí se ve el ratón. ¿Sí se ve? Ah, bueno. O sea, aprende a primero a comprimir, ¿verdad? Los datos de forma eficiente y después aprende a cómo reconstruir los datos a partir de la representación codificada reducida a una representación que sea lo más cercana posible a la entrada original, ¿verdad? Lo más cercana posible, ¿no? Es la misma. Eh, a mí me gusta como verlo como Ant-Man. O sea, cuando él se encoge es una versión más pequeña y comprimida de él, pero sigue siendo Ant-Man con todas las propiedades del mismo, solo que o sea, comprimidas. Así, cuando él se vuelva a tener el tamaño original, seguimos viendo a Scott Lang. Entonces, los autoencoders tienen cuatro partes principales. El primero es el codificador, que es esta partecita, el encoder, en el cual el modelo aprende a cómo reducir las dimensiones de entrada y a comprimir los datos de entrada en una representación codificada. Después tenemos el cuello de botella, también lo llaman código o code, esta partita aquí, el cual es la capa que contiene la representación comprimida de los datos de entrada. Esta tiene las dimensiones más bajas posibles de los datos de entrada. Y después tenemos el decodificador, decoder, en el cual el modelo aprende cómo reconstruir los datos a partir de la representación codificada, para que sea lo más parecido a las entradas originales.
Y la última parte es, bueno, sí, la última parte principal es la pérdida de reconstrucción. Este es el método que mide qué tan bien el decodificador está desempeñando y qué tan cercana está la salida del valor original de entrada. Luego el entrenamiento usa propagación hacia atrás para minimizar la pérdida de reconstrucción de la red. Bueno, después tenemos las propiedades principales de un autoencoder, las cuales son, la primera es que tienen especificidad de datos. Eso significa que los autoencoders solo pueden comprimir de manera significativa datos similares a los que han sido entrenados, dado que aprenden características específicas. Para los datos de entrenamiento brindados, no se puede esperar que un autoencoder entrenado en dígitos escritos a mano, por ejemplo, vaya a comprimir datos o fotos de paisajes. Otra propiedad es que tiene pérdidas. Como vimos en el ejemplo de la Mona Lisa, ¿verdad? La salida de un autoencoder no será exactamente igual a la entrada. Será una representación cercana, pero degradada. Si uno desea una compresión sin pérdidas, usar un autoencoder no es la mejor opción. Y por último, es que se considera una técnica de aprendizaje no supervisada, puesto que no necesita de etiquetas explícitos para ser entrenados. Para ser más específicos, estos son autosupervisados porque los mismos generan sus propias etiquetas a partir de los datos de entrenamiento. La arquitectura básica de un autoencoder. Bueno, ya hemos visto las partes principales que componen un autoencoder y su interacción entre ellas. Ahora vamos a ver que los autoencoders tienen hiperparámetros en relación a sus componentes. Y algo muy importante es que los autoencoders tienen como un requisito, ¿verdad?, que se tiene que cumplir. Y es que un autoencoder, en un autoencoder, la dimensionalidad de entrada y la de la salida deben ser iguales. Todo lo demás que haya en medio se puede jugar con ello, pero el tamaño de la entrada y la salida sí tiene que ser el mismo. Y bueno, los 4 hiperparámetros que tiene un autoencoder son: el primero es el tamaño del código, ¿verdad? O sea, el número de nodos en la capa del medio, este que está aquí. Entre más pequeña, más compresión. Segundo es el número de capas. Un autoencoder puede ser tan profundo como uno desee, un montón de las capas que uno le quiere poner. Y después tenemos el número de nodos por capa. La arquitectura mostrada en esta imagen se llama autoencoder apilado, ya que las capas se apilan una tras otra. Por lo general, los autoencoders apilados parecen un sándwich. Y el número de nodos por capa decrece en cada capa posterior en el codificador, en esta parte, la vamos haciéndose más pequeños. Y en el decodificador incrementa de vuelta. Además, el decodificador es simétrico al codificador en términos de estructura de las capas. Sin embargo, esto no tiene siempre que ser así, siempre y cuando se cumpla con el requisito que les dije al comienzo. Y por último tenemos la función de pérdida, que usualmente se usa error cuadrático medio o entropía cruzada binaria. Si los valores están entre el rango de 0 y 1, se usa entropía cruzada, y si están de otra forma, se usa el error cuadrático medio. Como ya lo había mencionado, los autoencoders se entrenan de la misma forma que una red neuronal artificial, por medio de propagación hacia atrás. Ok, entonces, bueno, en la siguiente sección vamos a tener la preparación entonces de un autoencoder. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces para esto, ¿cómo podemos prepararlo de la manera más simple? Bueno, ya nosotros tenemos a mano pues algunas herramientas relativamente conocidas o que ya hemos jugado un poco con ellos, como es TensorFlow, Keras, NumPy y Matplotlib, ¿verdad? Y bueno, pues lo más importante acá para construir un autoencoder exitoso será tener pues los datos, ¿verdad? Que sería lo más importante. Siguiente. Bueno, pues en este caso vamos a conocer nuestro ingrediente principal. En esta parte podríamos usar algún ingrediente que ya pues tengamos en la despensa, que conozcamos bien. En este caso vamos a utilizar MNIST. El bien conocido set de datos tiene imágenes de números con dimensiones 28 por 28, donde cada píxel está en blanco y negro, entonces se puede representar con valores entre 0 y 255, ¿verdad?
Bueno, para esto, nosotros sabemos que el autoencoder lo va a hacer más pequeño en su etapa de codificación y más grande en su etapa de codificación, ¿verdad? Entonces, para hacer este proceso mejor y evitar cualquier problema con midiendo la pérdida, es necesario normalizarlos. En este caso, podríamos normalizarlo entre 0 a 1. Siguiente. Bueno, entonces agregamos la materia prima con ayuda de los instrumentos. Entonces, desde Keras podemos importar MNIST y cargar dos sets de datos diferentes, uno para entrenar y otro para testear la red. Y pues, siguiente. No sin antes normalizar, ¿verdad? Porque vamos a medir pues la pérdida y sería, bueno, pues bueno tenerlo entre valores de 0 a 1. Esto sería como cernir harina antes de hacer galletas y además vamos a acomodar los datos de una manera que sea más sencillo de manejar. En este caso, ay, creo que está atrás. Ajá, ahí. Lo que vamos a hacer también es acomodar la información de cada una de estas imágenes en vectores que al final nos van a quedar con un tamaño de 784, si no me equivoco, que sería pues el 28 por 28 de las dimensiones de la imagen. Entonces, una vez normalizadas, ya tendríamos pues un set de entrenamiento de unos 60.000 valores y otro para entrenamiento de 10.000. En este caso serían vectores. Siguiente. Bueno, entonces en este caso nos tenemos que preguntar cómo queremos que quede, ¿verdad? Uno de los parámetros, de los hiperparámetros que mencionaba Andrés anteriormente es la dimensión de codificación que vamos a tener. En este caso vamos a definir 32 y vamos a tener un factor de compresión de 24.5. Este 24.5 sale de pues dividir estos 784 valores que vamos a tener para definir una imagen en dividido entre la cantidad que vamos a querer codificar, que en este caso sería 32. Entonces vamos a definir como una imagen de entrada pues este vector de 784 valores y como algo codificado cuando ya tenemos la información en dimensión de 32 valores y obtuvimos ese tamaño de pues esta imagen de 784. Entonces, eso lo vamos a entender por algo codificado. Y algo de codificado va a ser, al contrario, retornar pues este tamaño a 784 cuando ya tuvimos algo en la dimensión de 32. Siguiente. Ok, entonces ahora lo que nos queda es pues darle forma, ¿verdad? Vamos a definir un modelo de autoencoder que va a tomar pues esta imagen de entrada y va a tener como salida algo decodificado. Entonces, nuestro encoder, que sería pues una de las partes de este autoencoder, va a tomar como entrada esta imagen de 784 valores y va a tener algo decodificado, que fue pues lo que estaba explicando anteriormente. Em, Nuestro encoder input, ¿verdad? Que va a ser como pues la parte que le entra al decodificador, ¿verdad? Va a tener pues este tamaño, que verdad que sería de 32, y pues nuestra capa para decodificar, bueno, nuestra capa ya decodificada va a ser la última capa de pues el autoencoder. Entonces podemos ya decir finalmente que el modelo del decoder va a tomar pues este input codificado y lo va a tener como salida en la última capa del autoencoder pues la entrada de, bueno, el proceso que ya realizó al tener entrada del encoder input. Siguiente. Bueno, en este caso necesitamos optimizar el proceso, ¿verdad? Esto se podría ver como cualquier otro proceso que hagamos mientras que estamos preparando algo. En este caso podemos utilizar un optimizador AM y medir la pérdida con entropía cruzada binaria, que ya que tenemos los datos entre 0 y 1, pues es lo que
debemos usar. Siguiente. Bueno, ya llegado a este punto, cargamos y normalizamos los datos, definimos modelos de encoder y decoder, agregamos un optimizador y también una manera de medir la pérdida. Entonces ahora a nuestra red lo que le queda es entrenar. Siguiente. En este proceso tenemos 50 épocas y siguiente. Los resultados serían de pérdida tendríamos porcentajes relativamente bajos para un autoencoder, digamos, pero completamente se podría mejorar. En la siguiente diapositiva serían los resultados. Ok, para probar el resultado es útil verlo de una manera gráfica, ¿verdad? Claramente. Y pues nuestras imágenes codificadas van a ser pues parte de nuestro set de datos para testear y nuestras imágenes decodificadas van a tener pues como entrada esas imágenes codificadas. Entonces, haciendo una reconstrucción de los datos, siguiente. Vamos a utilizar los cubiertos necesarios, en este caso Matplotlib, ¿verdad? Como ya hemos usado en algunas otras ocasiones. Y vamos a mostrar la imagen original del set de datos y también la reconstrucción que logró hacer el autoencoder en este caso. Siguiente. En la hilera de arriba tenemos las imágenes del MNIST y la de abajo tenemos lo que pudo reconstruir el autoencoder, ¿verdad? Entonces en este punto es conveniente recordar que lo hizo muy bien, digamos, si tenemos alguna pérdida, ¿verdad? Vemos algunos dígitos pues borrosos y así se puede mejorar completamente con implementando otras técnicas, ¿verdad? En autoencoders y también es necesario recordar que para MNIST y para este set de datos lo hizo bien, pero si hubiéramos, no sé, puesto otro, no sé, imágenes de paisajes o algo así, tal vez con las mismas dimensiones o este tipo, o sea, para tal vez usar la misma red, no vamos a tener los mismos resultados, no vamos a tener el performance que tal vez hubiéramos querido. Siguiente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Yo les voy a hablar un poco acerca de los autoencoders, de los tipos que hay. No sé, me imagino que si algunos de los que están acá tienen abuelitas, si van donde la abuelita de otra persona, posiblemente haciendo un plato lo hagan un poco diferente para darle un sabor diferente, para tener un resultado que a uno les va a gustar y a otro no. Pero generalmente lo hacen para dar un sabor diferente y único a eso. De la misma manera, como mencionaba el compañero Andrés, dentro de las capas de la red neuronal, se juega con eso para producir diferentes tipos de autoencoders, que como menciona acá, vamos a ver algunos que son de reducción de ruido, el disperso, el profundo, el contractual, el incompleto, el convolucional y el variacional. Antes de entrar en esto, quisiera mencionar también, sí, siguiente, Andrés, por favor. Antes de continuar con esto, no sé a cuántos de nosotros, bueno, al menos a mí particularmente, no hace mucho el profesor nos había mostrado unas imágenes que se generaban, o sea, que no son reales, sino que son generadas a partir de una red neuronal. Eso se ve acá. Entonces acá yo les voy a ir comentando en cuál y en qué tipo de autoencoder es que sucede eso. Primero tenemos el autoencoder de reducción de ruido. Este es curioso porque es añadirle ruido a una imagen, digamos, ¿cómo se dice? Enmascararlo para luego también recuperar la imagen. Como se ve aquí en esta figura, de una imagen ruidosa, pasa por el encoder y el decoder para al final reconstruir la imagen. Siguiente. También tenemos el codificador disperso, que se caracteriza
porque la capa del hidden layer no es como se muestra acá. Digamos, generalmente una red se ve así. Digamos, se ve que el hidden layer tiene tres nodos. Sin embargo, con el disperso, esto es mucho más grande que las capas de entrada y las de salida. Puede tener de 8, 10, 7. Entonces, esto es lo que lo caracteriza Y aquí es donde se seleccionan las características más importantes para mostrarse luego en la salida. Siguiente. El autoencoder profundo utiliza algo que se llama máquinas de Boltzmann restringida para hacer un proceso de selección de transformaciones binarias para no transmitir los datos en crudo, por decirlo así, y se hacen entrenamiento casi que en cada capa y se va pasando y luego también se va recuperando de la misma manera. Generalmente se utiliza más que todo para cuestiones de estadística. Siguiente, por favor. Ok, el autoencoder contractual es compleja, pero tiene como relación o saca lo mejor del autoencoder con supresión de ruido o el denoising y del disperso, porque lo que busca es que sea menos sensible a las direcciones de reconstrucción y que sea insensible a otras direcciones, digamos, para lograr que, ¿cómo decirlo?, centrar las características más importantes en un punto y rechazar los que no son relevantes dentro de la información. Siguiente. El autoencoder incompleto, tal como lo dice, lo que hace es literalmente seleccionar lo más importante. Esto se utiliza mucho en, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, pero digamos, literalmente elige solamente las características más importantes y con eso se va. Por eso es que este en realidad casi no se usa porque pierde mucha información en el camino. Siguiente. Uno de los más usados de los autoencoders es el convolucional. En este se emplea lo que nosotros ya conocemos como la operación de convolución y aprende a codificar la entrada y va reduciendo los tamaños, como mencionaba el compañero Andrés, y va guardando, modificando, y luego de la misma forma se vuelve a regenerar. Siguiente. Este tipo de autoencoder es donde generalmente se utiliza en combinación con los demás la forma en cómo se genera las imágenes de personas, digamos, no reales, sino que son generadas por este tipo de red. Toman un conjunto de datos, lo pasa por el encoder y en lugar de producir un vector, produce dos vectores. En estos vectores, ¿qué se guarda? Se guarda la media y se guarda también la desviación estándar. ¿Qué permite esto? Generar una distribución de tipo gaussiano y como se puede ver acá en esta figura, le da esta característica que le llaman que en la capa oculta o en el hidden layer es continuo. ¿Qué permite esto? Bueno, si uno se pone a pensar también, ¿verdad? Cuando hay que hacer, por ejemplo, muestreo para los datos, también se puede perder mucha información si se hace de forma no continua. Esto lo que hace también es que, digamos, el proceso de muestreo puede no realizarse bien. Se pierde mucha información, cosa que no sucede en este. Entonces, acá lo que hace es tomar, para reconstruir los datos, se toma la media, se toma la desviación estándar y se va luego a generar el tipo de dato que yo quiero. Para construir las imágenes, según lo que investigué, lo que hace es tomar de varios sets de datos, información,
y se reconstruye una imagen. Por ejemplo, puedo tomar la característica mía, el de Andrés y el de Kimberly, y generar una persona diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una cara, tenemos ojos y tenemos boca y todo eso. Y al final, digamos, lo que permite es generar una persona. Y eso es lo que quería que vieran en esta parte. Siguiente. Pero como en todo, por ejemplo, en los dulces, que a mí me gustan mucho, no siempre son buenos. Y también los autoencoders tienen sus cosas. Tiene algunas limitaciones que como se puede ver acá, dice que la eficiencia es menor a las redes neuronales regenerativas adversarias. Creo que unos compañeros van a hablar sobre eso. La retropropagación implica que el proceso de muestreo requiere una atención adicional. La compresión durante la cual se pierde información, eso es lo que pasa principalmente en el tipo de autoencoder incompleto. Cuando se comprime demasiado, se pierde mucha información. La falta de suficientes datos de entrenamiento puede generar sobreajuste, que ahí lo que se utiliza entonces es regularización para equilibrar eso. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no se lograba esta parte. Para que funcionen los nodos individuales de un modelo de entrenamiento que se activan, sean independientes de los datos y que difieren entradas, y de que diferentes entradas darán como resultado activaciones de diferentes nodos a través de la red. Esto se utiliza, esto es un problema, digamos, porque la idea no es encender todas las neuronas, sino como las principales sectores nada más. Esto también nos sucede a nosotros cuando a veces estamos, por decirlo así, pensando en una cosa, en una tarea, y de repente recordamos que tenemos que hacer otra cosa y recordamos luego que hay que hacer nuevas cosas y nuestra cabeza se sobrecarga. De la misma manera sucede con estas redes, ¿verdad? Y es algo que hay que evitar, no solamente para las redes neuronales, sino también con nosotros, porque si no, no sabemos qué decisión tomar. ¿Qué hacemos? Si hacemos la tarea en la que estamos en el momento o empezamos a hacer el otro, eso se vuelve un problema. Entonces, son de las principales limitaciones que hay que resolver con el autoencoder. Siguiente. Y para concluir, entonces, es importante no solo conocer la estructura básica de un autoencoder, sino que también hay que conocer sobre las limitaciones que tiene y cuáles son los parámetros que hay que definir antes de un entrenamiento. Un entrenamiento efectuado con datos de cierto tipo no garantiza que un autoencoder se desempeñe de igual forma con uno completamente diferente. Siguiente. Muchas gracias. Ahora sí, estamos listos para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto de los autoencoders es súper importante. La semana pasada salió Dino. Voy a ver si les encuentro aquí el sitio. Dino es una cosa que propuso Facebook Research. Vamos a encontrarlo aquí rapidito. Está impresionante esa cosa. Se los estoy copiando aquí en el chat. Si encuentro el chat, ¿qué es el chat? Meeting. Ahí les acabo de poner el link de Dino. Dino es una cosa espectacular. El chunche está aprendiendo solo todo. O sea, está aprendiendo que es importante en secuencias de video. Está basado en Transformers, que Transformers es una una arquitectura pensada en mecanismos de atención. Eso es una larga historia que no me va a dar tiempo de explicar, pero bueno, es un asunto de que si ustedes le tiran ahí a una cosa que tiene implícita cierta secuencialidad de datos, él sabe en qué pedazos de la secuencia tiene que prestar atención para tomar decisiones. Ok, esos transformers a su vez están basados en autoencoders. El autoencoder ustedes se lo van a encontrar ahora por todo lado. Tengo 3 tesis que están usando autoencoders para hacer lo que se llama detección de atipicidad.
eh, que lo que se basa, como mencionaron los compañeros, es que el autoencoder sirve para las cosas con las que uno lo entrenó, que eso puede ser una desventaja, pero en realidad puede convertirse en una ventaja, porque lo que estamos haciendo nosotros es, por ejemplo, enseñándole cómo se ven plantas de café o plantas de tomate o de banano saludables y solo le enseñamos eso al autoencoder. Y después le pedimos que reconstruya cosas, no sé, una plata de banano o de enferma o no sé qué. Y entonces eso él no puede, porque nunca lo ha visto. Pero entonces nos permite detectar que eso no es usual. O sea, que esa cosa no es algo, no es banano sano, o café sano o lo que sea. Y entonces estamos abusando del autoencoder para intentar detectar enfermedades sin tener que tener datos de entrenamiento etiquetados, que es el problema. Eso cuesta mucho, más en agronomía. Eh, y sí, el área es fantástica. Me encantó en la presentación el toque. Ya entiendo para qué querían los ratones cocineros y eso. Eso se llama imagen corporativa. Está vacilón, está vacilón. Está bonito. Sí, es demasiado chiva. Estuve leyendo también, profe, que digamos que incluso el autoencoder se utiliza para hacer música, digamos, Así. con sonidos y todo. Es Sí, demasiado sí, chiva. en todo lo que se les ocurra van a Sí. encontrarlos. Están ahora, es una piecita de Lego básica, Ujú. digamos, que ustedes los van a encontrar en absolutamente todo lado. Entonces, por eso quería el tema que lo presentaran, porque les va a estar saliendo. O sea, como les digo, Transformers es la moda, están en todo lado los Transformers en este momento. Si ustedes, en un par de semanas ya es la ICCB, me parece, o la CVP, una de las dos es ahorita. Y estoy seguro que la mayoría de papers que van a salir ahí van a tener Transformers, porque es la moda. Y ahí adentro hay dos autoencoders. O sea, cada transformer de la arquitectura tiene dos autoencoders que están viendo cosas distintas, intentando codificar cosas distintas. Y ese código que ustedes tienen ahí en el puro centro, en el cuello de botella, se le dice. A eso se le llama un espacio latente. Y en esos transformers, esos espacios latentes se pasan información entre ellos. Es una loquera, pero súper poderoso. Bueno, no sé si vieron ahí al Dino, vamos a los que ustedes están compartiendo. Entonces, bueno, ahí el enlace que les pasé, hay unos videos bastante espectaculares de un perrillo corriendo y eso. Y lo que es espectacular es que ahí nadie en ningún momento le dijo a esa red que lo interesante ahí era ese perrillo corriendo. La red lo aprendió completamente sola. Y a mí el que más me impresiona, si bajan un poquillo más en ese sitio, hay videos de 4 secuencias ahí. Hay una de un barco en un mar bastante bravo. Y a mí lo que me impresiona es que se está moviendo más el mar que el barco. Aún así, la red aprendió a que lo interesante ahí es el barco y no el mar que se está moviendo como loco. Eso es espectacular. O sea, en este momento ustedes ven YouTube y siguen gente que hace cosas de esto, de AI, y van a ver que toda la gente está como loca con Dino. Es que es espectacular lo que logró esta gente. Sí, de hecho lo estaba viendo. Sí, o Sí, sea, lo que es espectacular es que no hay muy etiquetas chiva. de nada, es solo los datos y ya. Ujú. Es fantástico, fantástico. Demasiado. Bueno, ahora sí, todos tienen que preguntar. Voy a apuntar quién preguntó. Bueno, hagámoslo así para no tener que escuchar a 12 preguntas. Bueno, no, pues serían 12 menos 3, como 9 preguntas. Vamos a distribuirlo en las 4 presentaciones. Hoy tienen que preguntar 4 personas y en las próximas otras 4 y así, por mínimo. Ok, entonces no sé quién quiere preguntar, puede levantar la mano ahí. Sofía. Sí, yo tenía una pregunta, digamos, es que mencionaron que pues los autoencoders es un tipo de aprendizaje que lo llaman autosupervisado, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era, no sé si tal vez puedan como, no sé si explicar así muy por encima cómo es que funciona, digamos, cómo es que generan sus propias etiquetas. Y bueno, porque si noté, digamos, en el código que pusieron, que por ejemplo, no, cuando cargan los datos NIST,
no cargan pues claramente las etiquetas Y. Entonces, digamos, mi pregunta era como por ahí, digamos, cómo funcionan sin etiquetas o cómo generan sus propias etiquetas. Ahí cualquiera del grupo que lo conteste. Sí, no, ¿aló? ¿Qué pasó? Richard, Kimberly, Eduardo. Creo que de hecho eso lo medio contestó Richard. No sé si Richard quiere contestar la pregunta. Yo se la puedo contestar, pero no quiero Perdón, contestarla yo. perdón, sí, perdón, de un momento. Acabo de tener un problema acá. Ups. Ok. Bueno, digamos, como lo dice, ¿verdad? Es auto. Y como acabamos de ver, bueno, no sé si ya vieron lo que mandó el profe y prácticamente lo que hace es de su set de datos, con eso empieza a aprender, digamos, lo selecciona. Y para eso hay varios tipos en cómo elige qué características aprender. Digamos, creo que eso es lo que lo caracteriza al autoencoder, que elige qué aprender también. No necesitamos decirle qué quiero que aprenda. No tiene etiquetas, como mencionaba el profe también. Ok, voy a meter la cuchara. En realidad es relativamente sencillo con el autoencoder. El punto es, lo que no se necesita con autoencoder son etiquetas externas. De hecho, lo comentó alguno de ustedes. Yo no sé si fue Richard o si fue Kimberly. O sea, no necesita etiquetas externas, es que no necesita, yo tengo el dato, la imagen propia del MNIST. Yo no necesito algo aparte para esa etiqueta más que la imagen del MNIST misma. Y eso es lo que nosotros vamos a presentar al final de la red. No sé si pueden irse al inicio de la presentación. Ahí ustedes tienen el dibujito. Esa misma, bueno, más o menos. Hay una más, esa aquí. Ok, la entrada que está aquí. De hecho, yo estuve pensando en ponerlos a hacer un autoencoder en el proyecto 1. O sea, en vez de lo que tenían de experimentillo ahí con el MNIST, yo casi los pongo a hacer un autoencoder. Porque ustedes con lo que ya programaron ya pueden hacer el autoencoder. O sea, el proyecto 1 que ustedes prepararon está ya en capacidad de implementar un autoencoder porque ustedes tendrían una capa, la de entrada. Entonces le sigue una capa densa por una relu, otra capa densa, seguida por una relu, otra densa, una relu y así, haciendo las cosas chiquitillas. Y después empiezan otra vez al revés. De la chiquitilla, una densa, pero que la hace más grande, otra relu o densa, relu. Y tal vez la última nada más que sea un sigmoide para que los datos valgan de 0 a 1 como en la entrada, digamos. Asumiendo que la entrada tiene valores de píxeles 0 negro, 1 blanco y ya. Entonces a la salida podríamos tener algo así, 0 negro, 1 blanco y ya. Entonces, la idea es, bueno, uno necesita una pérdida y la pérdida va a ser lo más sencillo es, yo quiero que la salida sea idéntica a la entrada. Entonces la pérdida es agarrar cada píxel, digamos, restar lo que me está dando la salida menos lo que me está dando la entrada y elevar eso al cuadrado y hacer la suma de eso y ahí tenemos un MSE común y corriente como lo hemos hecho siempre. O lo pueden hacer con valor absoluto. Eso se llama un MAE, Mean Absolute Error. Y así, entonces en realidad es bastante sencillo. Las etiquetas, por decirlo así, son exactamente el mismo dato de la entrada. Y ya, y con eso entonces se hace la pérdida justo como la tienen. No sé si me di a entender, Sofía. Sí, creo que sí. Sí. Lo que iba a preguntar es que, digamos, entonces uno debería como mandarle como el mismo tipo de imágenes o que tengan como las mismas características, porque si uno le manda cosas como muy dispersas, no va a saber en qué enfocarse. Sí, Exacto, sí, exacto. una de las propiedades, de hecho, que son específicos de datos. Ok, ok, entiendo. Sí, sí, no, bueno, hay arquitecturas bastante creativas, ¿verdad? que pueden, que pueden simular de todo, simplemente lo que empieza a complicarse o lo que empieza a hacerse interesante es lo que ellos le tienen en esta imagen como code, que como les digo, se dice espacio latente en otros contextos.
lo que se hace mucho, y de hecho los variational autoencoders que ellos presentan en realidad es un poco complicado, porque lo que uno intenta ahí es que el autoencoder aprenda solo, y esa es la parte que es súper loca, que él aprenda solo propiedades de los datos que no son aparentes. Por ejemplo, si usted quiere generar caras en un variational autoencoder, el código ese va a tener dimensiones que se especializan en los anteojos y va a tener dimensiones que se especializan en la barba y otros que se especializan en el corte de pelo, sin que nadie en ningún momento le haya dicho absolutamente nada de que hay esos grupos. Es como una especie de aglomerador que él lo descubre solito y enfoca esas características en distintas dimensiones de los vectores. Y hay cosas loquísimas como que hacen operaciones de las entradas. Por ejemplo, eh, ¿cómo es el enredo? Le ponen una imagen de un hombre con anteojos oscuros y le dicen menos, o sea, le ponen al hombre con los anteojos oscuros y eso le da un código. Entonces usted agarra ese código. Entonces ahora le presentan la imagen de un hombre estándar, digamos. Y entonces almacena usted ese código. ¿Ok? Y entonces usted resta ese código. Como por decirlo así, usted quiere sacar los anteojos. O sea, hombre con anteojos oscuros menos hombre. Y después calcula cuál es el código de una mujer. ¿Ok? Entonces tiene el código de una mujer y le suma a ese vector la resta de hombre con anteojos menos hombre. Y entonces al final, cuando usted le mete el código resultante a esto, el decoder le produce una mujer con anteojos. Y eso es loquísimo. O sea, hay cosas así, pero ya ahí sí se necesitan autoencoders variacionales o cosas de esas más locas para que él empiece a descubrir esos tipos de patrones. En un autoencoder sencillito, eh, eso no va a pasar. Es un escándalo aquí adentro. Pero, pero sí es muy interesante todo eso. todo lo que se pasa. Profe, se mutió. Sí, profe, creo que sí. Se le Ah, cortó la llamada. perdón, creo que fue un dedazo. O un teclazo que descubrí una tecla, bueno, presioné una tecla que pone mute y no sé cuál fue. Oliver, usted tenía una pregunta, me parece. Sí, profe, pero creo que ya respondió. Ok. Y quería preguntar que si era posible, una vez entrenado, poder escoger las características en el espacio latente que yo quisiera, pero creo que ya la acaba de responder. Pero bueno, En realidad no en todos, ¿verdad? Solo algunos que fueron diseñados particularmente para esa tarea. Ajá, ok. Y bueno, ya voy a preguntar otra. Que ese espacio latente se podría mejorar de alguna manera. ¿Mejorar? ¿En qué sentido? Eso por ahí vi que utilizaban como una media y una varianza, me parece. Ese es en el variacional que puso, ¿quién fue? Richard. Yo, sí. En el variación, nunca puedo decir eso bien. Variacional. Sí, Eso es un poco más complicado de lo que aparece ahí. sí, de hecho, en realidad. Pongámoslo así, ¿ustedes se acuerdan? Espérense a ver cómo hacemos esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos como 3 o 4 versiones de la regresión lineal? O sea, el enfoque, que primero eran nada más las distancias entre el dato y la rayita. Y la última versión que vimos fue, no, veámoslo probabilísticamente. ¿Cuál es la probabilidad? O sea, ¿cómo maximizamos la probabilidad de que la línea que vemos es o sea, ¿cómo maximizamos la probabilidad cambiando los parámetros para que la línea esa tenga el menor ruido posible, digamos? Algo así era como el planteo. Los autoencoders variacionales se van por ahí. Se hacen todo un planteo probabilístico donde esto que supongo que donde sacaron esta presentación son los variacionales que asumen que los datos que los vectores en el espacio latente tienen por detrás una distribución gaussiana.
sea, ya de hecho en este momento se está alejando la gente de eso de la distribución gaussiana porque es mentira. O sea, digamos, estos autoencoders variacionales fuerzan a que los datos tengan esas distribuciones gaussianas, pero son demasiado dispersas. Entonces se vuelven a veces, aunque suene raro, demasiado poderosos. O sea, esa suposición de una distribución gaussiana en esas dimensiones de los vectores hace que el bendito decoder pueda reconstruir casi que cualquier cosa que a uno se le antoje meter. Y eso, por lo menos en aplicaciones como las que yo les comenté hace un rato, de que yo quiero que el autoencoder solo pueda reconstruir lo que yo le enseñé y nada más. Entonces, más bien eso es nocivo, porque digamos que se vuelven muy creativos los decoders en los variacionales. Entonces, uno quiere como que sea más selectivo todavía, que no sea gaussiano, sino que sea la distribución exacta que tienen los datos. Entonces, sí, esa parte ahí de la varianza de los gaussianos de hecho, nosotros lo hicimos exactamente igual con la regresión lineal, que nosotros asumimos que el ruido iba a ser gaussiano, y lo que hicimos fue entonces minimizar ahí unas probabilidades, el log likelihood, si se acuerdan, hicimos un montón de veces esa parte, que lo que intentamos era, bueno, ¿con cuál parámetros maximizo yo de la probabilidad de que lo que veo es lo que los datos dicen, digamos? Aquí es parecido. Entonces ese mu y ese sigma en realidad son multidimensionales. El sigma es matriz de covarianza, que por cierto en la clase de hoy de PCA estaba bien metida. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra preguntilla o los reservamos para los tres que siguen. Sebastián. Sí, Rick. Bueno, mi pregunta principalmente era como que si es posible que el autoencoder, o sea, tomarlo como un tipo de simulador y yo meterle datos que no necesariamente sean como imágenes, por ejemplo. Es que lo pensaba como como una forma espacial, digamos, y que en la Tierra hay como muchos, bueno, hay gobiernos y todo que tienen como receptores de ondas, digamos, de rayos solares y explosiones de estrellas y cosas así que llegan a la Tierra. Yo podré tomar como toda esa información que nos llegan, que son datos infinitos, y de alguna manera como poder reconstruir mediante algún método así, no sé, que se haya una explosión de una estrella o algo así, por ejemplo. Bueno, el autoencoder puede, claro, usted le puede meter la información, pero siempre y cuando, digamos, usted no puede esperar como que le diga, ah, bueno, es una explosión de estrellas, sino, digamos, si lo que usted le mete son muchos datos de cosas que tal vez no sean una explosión de estrella. O sea, no se puede como vimos ahora, no podemos como entrenarlo con números escritos a mano y luego ponerle una imagen, no sé, un paisaje y que nos diga un paisaje ya, digamos. Sí tendríamos como que ser específicos en qué le estamos poniendo. Creo que eso sería, bueno, no sé si sería más con una GAN, pero los autoencoders sí son específicos con los datos. Pero digamos, en caso de que yo sí conociera que la energía, digamos, que está llegando fue una estrella, por ejemplo, si es posible, bueno, obviamente habría que aplicarle mucha mate para determinar el tipo de energía y todo y lograr cómo reconstruir la situación, pero sí sería posible, digamos, teniendo los datos específicos, Bueno, yo no no conozco siendo una mucho imagen, digamos. de astronomía y así, pero si los datos Sí, son, si los datos son, digamos, de la misma naturaleza, se supone que el autoencoder puede sí, tomar. no sé, Sebastián, no sé hasta dónde esa sería la tarea de un autoencoder o de algún otro método generativo. Si le entiendo bien, su idea es, digamos que yo he podido observar algunos fenómenos de forma densa o densa que digamos, así, tengo un arreglo de sensores bastante amplio y he podido observar algunos fenómenos con esos sensores. Y ahora yo querría simular la lectura de esos sensores, o sea, usarlo de forma generativa solita, de Sí, que me correcto, esa es produzca la idea. qué posible lector. Ok, en realidad sí se pueden usar autoencoders en eso, o sea, en este sentido. El autoencoder tiene dos pedazos, el decoder y perdón, el encoder y el decoder.
¿Ok? Entonces, si usted tiene un fenómeno que puede observar con suficiente frecuencia, lo mete en la entrada. O sea, digamos, cada cuadradito de esos azules es un sensor ahí de algo, ¿cierto? De hecho, pueden ser hasta mini arreglitos de sensores y esa entrada ya se organiza en 2D o en 3D, dependiendo de cómo usted quiera organizarlo. O sea, no tienen por qué ser imágenes, pueden ser nada más datos espaciales de estaciones o lo que sea. En todo caso, usted tiene suficientes lecturas de fenómenos que en realidad, de nuevo, como este es un método no supervisado, a usted no le interesa por este momento aprender qué clase de fenómeno es, solo le interesa ver cierto tipo de patrones de distribuciones en esas entradas. ¿Ok? Entonces, usted lo que quiere es como que esta cosa aprenda, vamos a ver, es que hay demasiada información que tengo que pasarles, pero no quiero pasarles tanta información. Eh, Usted lo que quiere es como que aprenda cierta estructura de los datos, que suponemos que a pesar de que es muy complicado ese montón de estaciones espaciales o estaciones terrestres aquí con sensores de quién sabe qué tipos, uno sabe que las lecturas no pueden ser arbitrarias, sino que hay algún cierto patrón que las subyace. Y que en principio ese patrón debería tener menos dimensiones que todo el aterro de sensores que tengamos. Entonces ahí el primer encoder va a aprender sí, precisamente eso, a codificar la información en menos dimensiones que todo el aterro de estaciones. Ok, y el decoder va a procurar entonces de ese poquitos dimensiones a los que los comprimí, reconstruir el espacio original de entrada. Eh, de hecho, es vacilón porque la materia teórica de hoy es el PCA y en realidad uno puede hacer una especie de PCA con un autoencoder. Lo que pasa es que es totalmente no lineal, porque como ahí hay relus y esas cosas, en realidad uno puede imaginarse que está haciendo un PCA pero con ejes curvos o cosas raras. Eh, en todo caso, bueno, si el encoder va a comprimirnos en el code y el decoder va a reconstruir la señal. Entonces, si usted usa los autoencoders adecuados que le permiten, por ejemplo, todo eso de especializar las dimensiones del código para ciertos patrones, que incluso puede ser autodescubierto, o sea, usted no tiene por qué ponerse a hacer eso, sino usa un autoencoder que usted dice, yo quiero manejar aquí un espacio latente particular en 2D. Y ya, yo no sé qué va a aprender él en ese espacio latente 2D, pero lo va a aprender. Ok, entonces si él aprendió eso, usted después puede desconectar el encoder y alimentarle al azar cosas al código. Y al alimentarle cosas al código, la salida va a generarle fenómenos plausibles, digamos. eh, porque él aprendió a reducir la información esencial al código y en teoría si cualquier código es válido, digamos, entonces la salida va a ser algún patrón de esos aleatorios bonitos. Y de hecho se hace, o sea, hay muchas de estas cosas que para generación se usa este decoder y en el código le meten ruido a ver qué sale en la salida. Y así las redes son medio creativas y producen ahí cosas interesantes. No sé si iba por ahí la duda, Sebastián. Sí, sí, profe. Sí, claro, me quedó mucho más claro. Bueno, es muy divertido, toda esa parte Sí, generativa sí, es es sumamente espectacular. útil. Sí, de hecho, Olivier es aquí un ejemplo clásico. La tesis de Olivier en este momento tiene que ver con algo parecido. Queremos sintetizar imágenes de bichos que no existen. O sea, las imágenes no son reales, son totalmente sintéticas. Y a pesar, bueno, Oliver está usando GANs, que nos explicará ¿Cuándo es Oliver? ¿Ustedes son el martes o de hoy en 8? No me acuerdo. El jueves. Ah, sí, el jueves, ¿cierto? Sí, bueno, entonces, de hecho, el jueves vamos a ver GANs y GANs son como un paso más que este, para darle todavía más potencia a la parte esta de cómo generar cosas. Pero de lo que está haciendo Oliver, en principio podríamos habernos ido por autoencoders, pero el autoencoder tiene menos control que una GAN. Entonces, no sé, las GANs quizás son como más potentes para esa parte generativa. Perdón, el autoencoder más bien tiene mucho uso en comunicaciones eléctricas y eso, porque hasta ahora en la historia de la generación de códigos, siempre se ha hecho a pie. O sea, alguien diseña un codificador y
y el decodificador correspondiente para transmitir información, pero ya para qué. O sea, uno puede reducir aquí las cosas y dependiendo si tiene suficientes datos de qué son los mensajes que quiere transmitir, yo puedo codificar la señal que quiero, son 3 datos, esto es lo que transmito, que llegue al otro lado y lo decodifico. Y con eso puedan alcanzar compresiones espectaculares. Que como les digo, de hasta ahora se ha hecho a pie. Claro, esto es, como ellos decían los compañeros, esto es Lucy, ¿cómo se llama eso? Con pérdida. O sea, yo no voy a poder reconstruir esta señal perfecta. A veces si quiero comprimir sin perder información, eso sí hay que diseñarlos a mano. Todavía, en realidad, la verdad, yo no sé si ya hay autoencoders libres de pérdida, pero seguro que sí. Es bastante bonito. Sí, ahí está el Lucy. O Lossy, en realidad debería ser. Lossy, sí. Está bien. Daniel. Profe, bueno, de hecho me pregunté ya con respecto a eso que se está hablando, que bueno, me parece que ellos comentaron un tipo bueno, de autoencoder en el cual hay mucha pérdida, entonces me preguntaron como cuándo podía ser eso aceptable, en qué tipo de situaciones o algo así. Ahí sí me Así, tienen que ayudar ellos porque no lo conozco ese sí, que presentaron. se utiliza mucho en computación aproximada. Digamos, lo que sucede es que muchas veces para algún tipo de información yo no requiero, no requiero saber La que sigue. todo, yo no requiero saber todo lo que tiene. Por ejemplo, en un sumador, yo lo puedo aproximar. Eh, digamos, cuando no necesito valores exactos, no necesito valores precisos. Con algo, con una característica que tenga, yo ya lo puedo clasificar de tal forma, entonces es cuando yo lo puedo utilizar. Pero Puede pasar una o dos transparencias más. Ese no es. El sparse en realidad significa que ese espacio latente que tienen ahí casi todo el mundo va a ser cero y solo unas cuantas. Contractive tampoco era. Ese es el incompleto. Ese sí no estoy seguro. Ese no lo conozco. Tengo que echarle un vistazo a ver qué es. Suena de sí. No, under complete. Si no, no se me ocurre. Tendría que leer qué es. Porque under complete, vamos a ver cómo explico esto. No se devuelve. No, es que hay un concepto. Vamos a ver. En este curso repasamos otra vez toda la historia de espacios lineales y bases funcionales y, bueno, bases lineales y eso, ¿verdad? O sea que si yo tengo un vector con una base, yo lo voy a poder explicar bien. Ok. Cuando, cuando uno tiene, es que no sería una base, cuando uno tiene un espacio generador overcomplete es que tengo más vectores de los que necesito para sintetizar algo. De hecho, eso se usa bastante en comunicaciones eléctricas, codificadores sobrecompletos. Voy a hacer una analogía. Si ustedes tienen un vocabulario muy amplio, muy rico, ustedes con muy pocas palabras pueden transmitir un mensaje. No necesitan, si el vocabulario es muy limitado, entonces van a necesitar muchas palabritas para poder formular un concepto que en realidad con una sola palabra lo pueden transmitir ya. Entonces, en las codificaciones sobrecompletas, uno tiene mucha redundancia, muchas formas de expresar una señal, pero uno selecciona aquella representación que requiera la menor cantidad de datos para ser transmitida. No sé si me va a entender. En algo undercomplete es como lo opuesto. Más bien me faltan cosas para poder expresar un mensaje, pero la idea general la puedo transmitir, que es lo que decía el compañero. O sea, yo no voy a tener toda la capacidad para representar mi señal perfectamente, pero más o menos. O sea, más o menos suficiente como para transmitir, pero eso va a tener pérdidas, obviamente. Entonces supongo que por ahí andan estos autoencoders undercomplete, que buscan reducir un montón el código comprimido que uno necesita para después reconstruir.
Sí, sí, como dice el profe, digamos, porque esto, según lo que había leído yo, dice que lo que busca esto es limitar la cantidad de información que se va a transmitir a través de la red. Entonces, eh, como, como decía, yo es que esto también lo vi en algo que estoy investigando acerca de la computación aproximada, porque incluso utilizar Machine Learning es ya computación aproximada y todo lo que se utilice de ahí en adelante también va a pertenecer como a esta rama. Yo no necesariamente ocupo saber toda la información para ciertos tipos de datos. Eso me recuerda, por ejemplo, a las personas que escriben que con solamente la Q, ¿verdad? No hay gente que no necesita escribir la UE para entender qué significa qué y supone de una vez que le están diciendo qué. Lo mismo pasa con este tipo de red, de autoencoder, perdón. Que yo sé a raíz de lo que me están enviando, con poca información, qué es lo que me están diciendo. Más o menos como lo que explicaba el profe también. Y ya con eso es capaz de reconstruir ahí más o menos lo que desea. Sí, esa parte sí. Hay que ver exactamente, vamos a ver, es que esa es una característica de todos los autoencoders. Lo que me deja pensando es qué será o qué querrán decir con el undercomplete. O sea, porque en el momento en el que tienen pérdidas ya son undercomplete. Pero de fijo que hay algo matemático ahí, vacilón, de cómo formulan ellos esta parte de comprimir y descomprimir, que está asociado a ese asunto de bases sub, subcompleta, que sobrecompleta sí lo he oído, pero undercomplete. Entiendo el concepto en inglés, pero en español sí, no sé si decirle subcompletas, suena muy raro. Insuficiente sería como mejor, pero bueno, está bien. Dejemos más preguntas para la próxima. Muchas gracias, compañeros. Yo creo que me gustó la presentación. Muy Espero que a rico, los sí. compañeros también. Muchas gracias. Gracias, profe. Tuvo así lo de los cocineros. Entonces, Oliver y Robert empiezan la próxima. Ok, juguemos un ratillo con lo que les puse por ahí. Vamos a compartir aquí otra vez. Esto no era. Déjenme llegar ahí otra vez. Qué rápido ¿a qué hora llegamos a la clase 23? Deberíamos ir como por la clase 5. No sé por qué se me está yendo el semestre tan rápido. Ok, ahí les puse 3 cosas, pero nos queda media hora, ¿no? No vamos a poder hacer mucho por ahí. Una que es vacilona, bueno, hay 3 cosas aquí, una es más gamings que PCA, pero era lo que era la tarea 5. Entonces, que era la tarea 5 se los dejo a ustedes como de tarea moral para que jueguen. Voy a entrar por ahí, porque sí me interesa que jueguen. Bueno, por un lado, en esa tarea 5 había que jugar tenían que investigar ustedes qué eran estas métricas, que son métricas para medir lo que hace un clusterer, o sea, un aglomerador, que caracteriza qué tan pegados están los conglomerados, qué tan separados están, qué tan compactos son, si están demasiado esparramados, si son redonditos. Estas métricas, cada una define algo. Si los clústeres son todos más o menos parecidos, o si hay unos muy chiquitillos y unos muy grandes, etcétera, etcétera. Todas estas métricas dicen esas cosas. Entonces aquí el codiguillo que les doy, en realidad, aquí les puse de dónde es la fuente original. Hace un k-means y le mide todo eso. Que en realidad ya está implementado, no hay que hacer mayor cosa. O sea, me refiero a que ya está implementado en la scikit-learn. Entonces el código nada más le dice, calcúleme esta métrica y ya está. Pero la parte que más me interesaba, por lo del PCA de la clase de hoy, es esta parte al final. Voy a correrlo solo para enseñarles el detallito, que es el reto, que era la tarea 5, para ver si quieren entrarle. Ok, aquí estamos viendo el MNIST, para variar, con los 10 dígitos. Estamos viendo los clusters y los centroides de los clusters, pero lo que se hizo aquí fue usar el PCA
que es el tema de la clase de hoy, el análisis de componentes principales. Estamos agarrando a todo ese set de MNIST, bueno, estamos usando aquí el set pequeño de 64 dimensiones, o sea, son los dígitos en 8×8, minúsculos. Ok, entonces estamos agarrando esos datos de 64 dimensiones, estamos calculando un PCA para proyectarlos a 2 dimensiones. Proyectamos todos los datos a 2 dimensiones y ya en 2 dimensiones se aplica el K-means para hacer la aglomeración. Y entonces aquí lo que estamos viendo es eso. O sea, en teoría todos estos puntitos que estamos viendo ahí se asignaron a este clúster. ¿Ok? Aquí no sabemos si el clúster corresponde a un dígito en particular o no. Nada más le pedimos al K-means hágame 10 clústeres y ya está. Entonces, la tarea iba en varias líneas. Uno era, ok, yo quiero ver si de verdad este puntito corresponde a qué dígito. Quiero verlo, o sea, quiero ver la imagen que eso corresponde. Entonces, una idea era esa. Ok. Bueno, aquí estamos en 2D, eso es un poco sin gracia porque no, no me va a permitir mayor cosa. Pero más bien la tarea era, ok, quiero hacer el clustering, pero no en 2D, sino que lo quiero hacer en el espacio original, en el 64D. Entonces era modificar este código para que lo hagan en el espacio de 64 dimensiones. Después, los clusters esos que voy a encontrar en 64 dimensiones, quiero verlos como imagen. O sea, quiero agarrar esos 64 dimensiones y reacomodarlas como imagen y verla. ¿Ok? Y después, esos clusters que están en 64D, quiero usar el mismo PCA que está aquí, o sea, el mismo transformador que se hizo para hacer esto, para proyectar esos clusters aquí, a ver dónde están. A ver qué tan perdidos andan los clusters que hago en el verdadero espacio de 64D con estos clusters que hago en el espacio 2D. Sí, ese era en principio el objetivo de la tarea 5 que no vamos a hacer. Pero bueno, aquí se los dejo por tarea moral. Bueno, sí, no creo que nos dé tiempo ahora. Y ahora les traje 2 cosillas para entender los conceptos mejor. Me gusta mucho este de K-means. También aquí hay K-means, pero K-means no. O sea, ¿qué hice? Ese es el que les acabo de explicar. Eigenemnist es el que quería. Porque deja entender un poquito mejor los conceptos ahí detrás del PCA. Vamos a ver. Aquí hay también una tarea para ustedes, que ese seguro si se los dejo, esta es más complicada. Esta es mucho más complicada. Por si les sobrara el tiempo el fin de semana y quisieran ponerse a hacer eso. Que yo sé que en semana 12 eso de que les sobre el tiempo a uno no existe, pero bueno. Ni para ustedes ni para nosotros. Ok, aquí hay un problemilla no. Aquí hay una cosa lenta y es que esta línea tiene que borrarla. Fue un experimento que hice justo antes de hacer el chequeo y está mal ahí. Ok, vamos de nuevo. Ups. Ay, y es que se tarda porque, bueno, el problema que tiene esta cosa es que estoy usando este fetch OpenML que va a la red, va a internet y baja el set de datos. Esto debería cambiarlo yo a algo un poco más eficiente. Hay otras formas en scikit-learn no están, pero en el Keras me parece que hay una forma de bajar el MNIST, pero de verdad, el de 28×28, más rápido. De hecho, en alguno de los tantos, Profe, sí. de hecho yo le quería preguntar eso, porque nosotros en la tarea estamos utilizando el MNIST de justamente el Keras, entonces era para ver si está bien utilizar ese y no Sí, 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 descargar los datos cualquiera. desde la página. Ok. Cualquiera. Este es que si los está jalando y todo por eso se queda pegado, porque los baja y cada vez que uno corre esta cosa los baja. Qué pereza. Entonces, más bien, si encuentran otro ahí del Keras que ya los tiene adentro, nada más uno lo usa y ya. O sea, más bien creo que el Keras igual, él lo baja, pero solo una vez. Una vez que ya lo bajó, ya él se da cuenta que está ahí y lo usa. En cambio, este está como más tonto y siempre lo baja. Ok, bueno, ahí tenemos nuestros queridos dígitos del Keras. Vamos a pensar aquí qué estamos haciendo. Ok. El MNIST son 28×28, esos son 784 dimensiones. Yo aquí voy a proyectar las 784 dimensiones en un subespacio de 150 dimensiones. Ok, que es mucho menos. ¿Cuánto es eso?
150 entre 784. Eso es el menos del 20%. ¿Ok? Y eso lo voy a sacar aquí con PCA. Le voy a decir, yo quiero nada más los 150 dimensiones. Estos ya son cosas ahí adentro, el Singular Value de Composition, es lo que él usa internamente para sacar los eigenvectores y esas cosas de la matriz de covarianza. Para más información, tienen que ver el video de la teoría. En todo caso, aquí ya en 4 segundos ya tengo los 150 componentes principales. Ok, y lo que quiero ahora es transformar mis datos y verlos. O sea, yo bajé los datos, de hecho eso sí me quedó feo porque en la clase teórica de hoy llegamos hasta cómo entender estos datos, pero me quedó guindando cómo ahora de esos 150 datos puedo reconstruir mi imagen original. Entonces, bueno, no importa, aquí lo vamos a medio hacer. Ok, y ahí estoy viendo lo que llamaríamos el dígito promedio, que es literalmente eso. Agarrar las 70.000 imágenes del MNIST, sumarlas todas y dividirlas entre 70.000. Eso es esto. Y esto que tenemos aquí son las famosísimas eigenfaces se le dice porque por ahí empezó la historia, pero obviamente aquí no son caras, son números, serían como eigennumbers. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es eso. Esto es como, así se ve el primer componente principal. Bueno, sí, el primer componente principal, así se ve el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y aquí les puse uno interactivo muy divertido que yo aquí estoy viendo la cara media. Y aquí yo le voy a sumar la cara media más el primer componente principal, donde este factor que estoy poniendo aquí está multiplicando al eigenvalor en esa misma dirección. O sea, si este es el componente 0, entonces estoy agarrando a lambda 0, multiplicándolo por 1,70 y sumándoselo a la media. Entonces aquí podemos ver, ok, aquí me puedo mover hacia un 0 o me puedo mover hacia cosas como un 1 más bien. Si eso es lo que me permite ese primer eje. Eso es divertido, jugar aquí para ver estas cosas, cómo se mueve el primer componente principal. El segundo componente principal, aquí me acabo de volver al promedio. Voy a agarrar el primer componente principal, o sea, el 0, o bueno, sería el segundo más bien. Y esta cosa, no sé, tiene otra propiedad ahí que me lleva como a una especie de 9. Y esta cosa no sé cómo interpretarla. Como un 7 tal vez. O sea, una cosa que me permite modificar la imagen entre 9 y 7. Es medio loco. O 3, la verdad, no sé. Como todo es no supervisado, es ahí a lo que salga, a lo que él necesitó desde la perspectiva de información para moverlo. Y aquí yo me puedo mover también entre otro componente principal y ahí estamos viendo esto. Sí necesito que hayan visto la teoría para que se entienda qué estamos haciendo aquí. O sea, es demasiado abstracto. Me estoy moviendo en un eje en el espacio de 784 dimensiones y estoy viendo cómo se ven los puntitos de ese eje, digamos, que este es el tercer eje principal, digamos. Y así yo voy moviéndome, no sé, en el décimo tiene otra funcionalidad ahí, vacilona. Y de hecho, la tarea que está por hacer por aquí ok, yo quiero ahora al revés, yo quiero agarrar un dígito ahí, cualquiera, de la base de datos, y quiero encontrar cuáles son los componentes principales de eso. O sea, cuáles son los factores por los que yo tendría que multiplicar a los eigenvectores para que sumados me reconstruyan esa imagen. Sí, eso es medio loco. Bueno, ese es el reto que tienen aquí. En realidad no es difícil si uno entiende la mate que está ahí detrás. O sea, es un producto de una matriz con el vector de entrada y ya está. O sea, tengo la imagen original, la plano, la proyecto con la matriz de proyección correcta y ya tengo los ejes, los componentes principales. Y eso es lo que está pasando. De hecho, bueno, esa es la tarea. Ustedes pueden decidir ahorita qué quieren jugar en 10 minutos, si con esa tarea
y el otro es el de Eigenfaces, que ese también tienen en el TEC Digital, en los documentos de la clase de hoy. Ay, sí. Tienen un ejemplillo que yo uso ahí también en la clase teórica. Este es divertido. Este es reconocimiento de caras. Igual hay un set ahí de caras que está aquí. Es enorme. Que creo que lo baja. Yo creo que yo ya lo bajé, entonces él lo encuentra. O sea, aquí está el fetch. Live Faces in the Wild, creo que se llama la base de datos esta. Ok. Entonces yo bajo las caras. Estoy viendo ahí cuántas caras son. Hacer el set de prueba de entrenamiento. Estoy calculándole el PCA a las caras. Hago el PCA. Pero yo lo que quiero ver es las caras, porque no las veo. Ahí están las caras. Ok, estoy haciendo todo lo mismo que acabo de hacer aquí con estos dígitos, lo estoy haciendo aquí, donde aquí sí ya está, pues si quieren echarle un vistazo, ya aquí está hecho esa parte de cómo le extraigo los componentes principales a estas caras. Y estoy usando esos componentes principales para clasificar. Y por ahí creo que estoy usando un Support Vector Machine para clasificar. Sí, aquí está, Support Vector Classifier. Estoy usando un Grid Search para ver cuál C y cuál gamma de un RBF quiero usar para encontrar quién es quién. O sea, vamos a ver, para explicarles lo que está pasando aquí. Tengo imágenes de caras. Y este set de datos también me dice quién es. Y son esta gente que está aquí arriba. Ariel Shannon, Colin Powell, son los políticos de la época de George Bush. Eso que estamos hablando, los 90s, tal vez. Gerhard Schröder, Hugo Chávez, Tony Blair, sí, los políticos más importantes del planeta en aquel entonces. Ok, estas son 7 personas. Entonces esa base de datos tiene esas 7 personas. Y yo lo que estoy usando es el PCA para agarrar ese aterro de dimensiones, las 780 y pico, y bajarlos a 150 también. Ok, en esos vectores de 150 dimensiones que yo reduje, voy a correr el Support Vector Machine. Y voy a clasificar a esa gente. Y aquí me da esto. Vamos a ver quién se siente bien ofendido. ¿Quién fue confundido con Hugo Chávez? Uy, cualquier cantidad de gente. Colin Powell lo confunde con Hugo Chávez. George Bush lo confunde con Hugo Chávez. Y una vez confundió a Gerhard Schröder con Hugo Chávez. Qué dichosos. Ok, de hecho vean que Hugo Chávez es como el que más le costó. Profe, qué curioso eso, porque Hugo Chávez tiene como, no sé, como facciones muy diferentes al resto. Sí, porque todos son así como europeos blancos. Y Hugo Chávez es el único que tiene ahí genes indios. Y aún así, no sabe reconocer a Hugo Chávez. El punto es, de hecho, eso es lo que yo les comento en la clase. Usar PCA para reducir dimensiones en clasificación es por lo general una muy mala idea. O sea, este ejemplo que les estoy dando aquí es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero bueno, eso es simplemente porque como el PCA no sabe que es útil para reconocer, solo sabe más o menos que es útil para reconstruir, digámoslo así. Entonces, de ahí, no sé, al bajar esas 150 dimensiones, no hay suficiente información para distinguir, digamos. Pero, aún así, el experimento está vacilón. Bueno, aquí vemos los eigenfaces. Estos eigenfaces es lo mismo que esto que tenemos aquí. Pero bueno, con caras, no con números. Entonces, estos dos ejemplos son muy parecidos para que puedan jugar. Lo que pasa es que yo no sé si mejor los dejo irse y que jueguen cuando quieran. O si quieren jugar aquí un ratico. Ustedes deciden. Pueden jugar con esta si quieren. Pero ustedes me dicen, ¿qué prefieren? ¿Irse o nos quedamos jugando aquí por si tienen alguna pregunta? Supongo que tienen demasiadas cosas que hacer. Como la tarea 4. Oh, no tienen preguntas de la tarea 4, por cierto. Todavía de mi parte no, profe. Todavía. Ok. Está bien, sí, yo sé que van a venir. Profe, yo sí. Ok, dele, Gerald.
más que todo con la función, estoy como bastante confundido con todo eso. Es que no entiendo, tal vez yo creo que es como la parte de programar más bien, porque lo de pasar los valores para que evalúe, como lo hace, no sé. Estoy intentando llegar a la tarea porque ya no me acuerdo de qué, o sea, no tengo idea de qué me está hablando. Ah, no, es la nueva función que tiene que hacer como lo del grid search, más que todo. Ah, ok. Eso. Y el scaffold, no sé si la entendí bien, pero ese scaffold lo que hace es como separar los datos, como lo que hacíamos en el ejemplo del grid search. Sí, lo Más. que pasa es que aquí está hecho como, vamos a ver, el grid search es súper poderoso y ya está listo y uno nada más lo llama y ya, Sí, sí. pero no hace lo que necesitamos. Entonces hay que hacer lo que hace el grid search, pero a pie. Entonces, todos estos nombres de funciones que yo les doy aquí son los que uno necesita para hacer eso. Déjenme ver qué le puedo enseñar sin enseñarle demasiado, ¿sí? Y otra Eh, cosa, tenía también una duda con las otras funciones, la recall y esas que uno le pasa unos parámetros, eso es como le pasa los parámetros entrenados con los de test para que haga como el recall. Bueno, es que ahí le pasan como dos parámetros, pero como que se confunden los nombres. Bueno, a mí. vamos a ver, precisión es precision, exhaustividad es recall. Las dos funcionan igual, creo. Sí, exacto. Y las dos necesitan dos cosas. Uno es qué es lo que su clasificador predice y otro Ah, es ok. la verdad absoluta, el ground truth, la referencia. Los datos de Ok, train exactamente, serían las esos. etiquetas que están en el entrenamiento. Ok, eso es lo que Ok. nosotros consideramos que es lo que debió haber dado y el otro es lo que su método produce. Entonces, usted le pasa a esas funciones, esas dos cosas, y si la función de precisión le calcula la precisión y la otra la exhaustividad. Esto es bastante ineficiente porque, pero eso ya no es problema suyo. O sea, está hecho ineficiente ahí porque uno tiene que llamar a cada vez a una función, cuando en realidad en la primera corrida se pudieron haber calculado todas las cosas de un solo tiro. Sí, Pero bueno, no sí. importa. Y la función es que no me acuerdo en cuál punto estamos, más o menos, solo para orientarme. Fue arriba. Como antes de ese código que está ahí. Antes de este código dice en Ahí, esta como esa parte, tarea, sí. Sí, es vamos a que ver. no sé si hay otra forma de pasar los parámetros que no sea como eso. Ok, déjeme abrir mi propio código que no sé cuál será. Yo creo que es este. Solo para ver que no, la verdad yo no hice esa función. Yo nada más usted puede, uy, ustedes no pueden ver eso. Ay. Esa es mi Filtrada la función. solución, profe, ya. Sí, ya la vieron, qué torta. Ahora No, no no sube la es. clase grabada, profe. No, la de hoy no la voy a subir mejor. Hay screenshots, no importa. Esa parte me voy a asegurar de que la edite, la recorte. No, en realidad, sí, yo no la hice como función todavía, pero en realidad uno puede orientarse mucho a lo que hace bueno, mucho, ¿qué significa mucho? En realidad, no, perdí la tarea esta. En realidad uno puede inspirarse en lo que hace Grid Search. Porque vamos a ver, la función esa, lo que sí quiero que recibas esto, exactamente esto. O sea, uno le va a pasar h de par, pero eso es fácil, nada más uno le dice, van a una cosa que se llama parámetros y uno le pasa esto. Ok, entonces esa función va a recibir esta cosa y esta función va a usar ¿cómo se llamaba? Yo les puse por ahí como Parameter grid. parameter grid. Él va a usar el parameter grid para despedazar eso. Vamos a ver. Sí, entonces, vamos a ver, con el parameter grid, la función nada más va a recibir estos parámetros Ujú. y eventualmente el clasificador de ustedes, el support vector classifier. Sí.
Sí, sí, sí. Entonces, y ya, casi que solo esas dos cosas necesita. Porque ustedes, bueno, a como se las pido, siempre van a calcular precisión y exhaustividad. Entonces, ya está bien, nada más calculan esas dos. O sea, pero lo que sí es importante es que reciba esas dos, a menos que yo les especifique más detalle por ahí abajo, pero no me acuerdo. Creo que No, no. solo eso. Sí, entonces recibe el clasificador y eso. Entonces lo primero que hacen es llamar al parameter grid para agarrar esos parámetros y explotarlos, digamos, en todas las combinaciones. Después van a usar a kfold para agarrar los datos em, y partirlos en los pedacitos. Ujú, Yo sí. estoy viendo en mi código cómo usé kfold, pero no lo encuentro. Sí, o sea, aquí está, que aparta los datos en 10, que los haga shuffle, ok. Ah, bueno, sí. Y entonces después tienen un for para todas las combinaciones de parámetros que les da el parameter grid. Le ponen esos parámetros al modelo y ahora, sí, exacto. Y entonces ahora en el objeto que hayan hecho de kfold, llaman al método split para partir al set de entrenamiento en los pedacitos. Y ya entrenan entonces al modelo con el pedacito que les corresponde y evalúan la precisión con el pedacito que dejó por fuera. Pero todo eso se los hace el kfold también. Es bastante fácil. Ok. De hecho, con que busquen un ejemplo de kfold, ahí van a entender rapidito. De hecho, como les dije, yo lo hice como en una hora. Esa función sin haberla hecho función. Pero de sí, es cuestión de encontrarle el ejemplo adecuado. Y con que, o sea, lo que más duré de la hora, como media hora, lo que duré fue buscando kfold y buscando parameter grid. Y ya una vez que uno los encuentra, ya busca ahí la ayuda y ya sale todo bonito. Está bien. Gracias, Sí, en profe. realidad no es tan complicado, van a ver. Pero el detalle es llegarle a la solución, como siempre en ingeniería. Una vez que ya está la solución, es fácil. La búsqueda es la que cuesta. ¿Está bien? Profe, Sí, está bien. Sí, disculpe, yo tenía otra pregunta. claro. En digamos, ya como la séptima parte, me parece, ahí de la tarea, que preguntan pues para dibujar el dígito, se quiere como que sea interactivo, digamos, que sea como una ventana donde yo Sí, dibujo el dígito y él lo va reconociendo y, por ejemplo, exacto. no que sea que cargar una imagen y después No, reconocerlo. yo quiero que no lo dibuje, porque antes yo permitía que se cargara una imagen, pero es muy aburrido. Ok, ok. Es más divertido cuando se carga. Y el detalle es que no espero que ustedes se sienten a programar esa ventana, porque ya está hecha por todo lado. De hecho, déjenme, si me da un chancecito, puedo incluso hasta buscar en las soluciones del semestre pasado, ¿cómo se llama? ¿Qué usaron? Porque casi todos usaron el mismo el semestre pasado. Doc, uy, ¿dónde tengo eso? Lo busca la gente como un programita para dibujar y ya. Y están listos. Es que son como bueno, como 10 líneas máximo, creo. Estoy en el Bueno, ese semestre que apenas. usted menciona ahí, el PyQt. El PyQt es una biblioteca general para hacer interfaces gráficas. O sea, el PyQt es súper poderoso. Hay gente que usa eso para hacer la interfaz. Esto es la tarea 4, ¿verdad? Estoy compartiendo eso. Ok. Ahí se ve una ventanita de esas. Y yo ahí pinto un 1. Le digo que prediga. Y aquí me salió en la ventana que no encontró la red neuronal. Ay, seguro no, porque no la he entrenado. Pero lo que quiero es algo así. Entonces, no sé, que uno puede pintar aquí un 2. Estoy pintando ahí con Ok, el mouse. Y de hecho, si ven, ellos lo hicieron muy simple. Si yo dibujo despacito, se ve continuo, pero si yo dibujo rápido, ahí se ve que lo único que estoy haciendo es pintando puntos. O sea, no hay que complicarse demasiado la vida. Y este código tampoco es que lo hicieron ellos, lo encontraron en alguna parte. Voy a ver si veo aquí de dónde lo sacaron. Pero es que no sé exactamente dónde es que está programado. Si un painter ahí se usaron nada más. Y es que vean, el código de ellos, no me acuerdo, no sé de dónde lo habrán sacado. Pero bueno, por ahí cargan el modelo y este es el programita para pintar. Tampoco es que es tan complicado. Son como esas 4 líneas y ya. Aunque
Ah, bueno, no. De hecho, vean que están usando una cosa del PIL que se llama Image Draw. Ellos, por ejemplo, ellos no usaron el Qt. Pero hay otros que usaron el Qt. Nada más busquen programitas para pintar. Simple Paint Program PyQt o algo así. Y Yo, listo. yo ahí como ayuda, yo lo busqué como Drawing Window Python. Y ahí Y le salen salieron. salen Sí, varios. Ajá. De hecho, yo creo que me sí, sí. salió uno muy parecido a ese. Por ahí. Sí, sí. Pues, como les digo, sí, tampoco, este no es un curso de programación de interfaces gráficas. No, no es mi interés. Lo que sí no me fija aquí es que ellos no me pusieron de dónde lo sacaron. Pues, creo que sí lo pusieron, pero en un README o algo así. Pero y ahora sí, buscar a lo loco dónde es que lo pusieron, no, no lo encuentro. Entonces nada más pongan ahí en el código. Ese código salió de tal lado, es un ejemplo de tal lado y ya está. No, no, no tienen por qué hacer. Si ya quieren ustedes darse ahí el lujo de hacer una cosa súper profunda, de allá ustedes. Pero así algo sencillito, no quiero nada súper complicado. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Pura vida. Bueno, ahora sí ya solo quedan 3 minutos. Entonces, nos vemos el jueves. El jueves es GANS, todos tienen que venir. GANS es súper chiva. GANS es uno de los impactos más fuertes que ha tenido el Deep Learning en el mundo actual. Es una idea bonita. Pura vida. Nos vemos. Hasta luego. Profe, Hasta Hasta luego. luego, profe. Bueno, profe, hasta luego. Adiós. Profe, yo tenía Sí. una pregunta. Ajá. Sí, es más que todo con esto de que, bueno, hoy presentamos y, bueno, los compañeros también presentan, ver si era posible como habilitar un foro donde tal vez poner como los links que tengan que ver con los temas, digamos, un foro tal vez en el Tech Digital o algo así Claro. para construir como recursos, no sé. Sí, Voy a hacerlo. Es vacilo porque estos temas que están viendo ustedes a muchos les va a servir en el proyecto de graduación, eventualmente. sí, sí. En especial, se los digo porque ya tengo estudiantes en proyecto de graduación que están haciendo cosas de esto. Vamos a ver. Ok. Tech Digital. Voy a ponerle Expo al. Ahí, es este. Admin. Foros. Nuevo foro. Voy a ponerlo así como Expo Recursos. Ok, listo. Ahí ya hay un foro para eso. Ok, perfecto, Entonces profe, ya les queda muchas disponible. gracias. Pura vida. Hasta luego. Hasta luego.